Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast, Real Spanish Podcast with Héctor. En el episodio de hoy hablaremos de el Volkswagen Sedán, alias el Bochito. Hoy vamos a hablar de un verdadero ícono sobre ruedas, un clásico que marcó generaciones, familias, ciudades enteras y hasta dejó huella en el arte y en los juegos de carretera. Sí, me refiero al legendario Bochito. Puede que ya tenga más de 2 décadas que salió de producción, pero el Bocho sigue vivo. Sigue rodando por las calles, siguen los recuerdos de quienes lo manejaron y sigue en las risas de quienes jugaban y siguen jugando el famoso juego del bocho amarillo. El bocho, por muchos años, fue el auto del pueblo mexicano. Para entender la importancia del bocho en México, primero hay que ir un poco atrás en el tiempo. Aunque el Volkswagen Sedán nació en Alemania, fue en México donde realmente se convirtió en parte del ADN del país. A finales de los años 60, comenzó su producción nacional en la planta de Volkswagen en Puebla, y desde ahí, millones de bochos comenzaron a poblar las calles mexicanas. La planta de Puebla no solo fue clave en la fabricación nacional, sino que también exportaba a otros países. De hecho, el último carro de este modelo del mundo se fabricó ahí, en 2003. Esa última edición, llamada literalmente Última Edición, fue como una despedida con honores. Muchos se vendieron como autos de colección. El Bocho era un auto tan económico, tan fácil de reparar y tan resistente que se convirtió en el vehículo ideal para todo. Muchas familias tuvieron uno. Era común ver a papá manejando con 3 hijos atrás, sin cinturones, con las ventanas abiertas y sin aire acondicionado. Así se viajaba antes. Pero el Bocho no solo fue un coche familiar. En la Ciudad de México, durante décadas, fue el taxi por excelencia. Si alguien visitó la Ciudad de México durante ese tiempo, ¿alguien recuerda esos taxis blanco con verde? Subirse era casi un acto de fe. Solo tenía 2 puertas, así que el pasajero de atrás tenía que hacer una pequeña acrobacia para entrar, pero aún así era confiable, rápido y barato. Algunos taxistas decoraban su bocho con luces, calcamonías, estampas religiosas y hasta peluches. Una mezcla de transporte y santuario rodante. Ahora sí, hablemos de el famoso juego. El famoso juego que todos hemos jugado al menos una vez en México y que seguro te causó algún moretón. Me refiero al juego del bocho amarillo. Este juego se convirtió en una parte no oficial, pero muy real de la cultura automovilística mexicana. La regla era simple. Si veías un bocho amarillo, podías darle un golpe a alguien cerca de ti. A veces era un puñetazo suave, pero a veces no tanto. Era una competencia de reflejos, vista rápida y de ser el primero en gritar ¡Bocho amarillo! Y soltar el golpe antes que los demás. No importaba si eras el más pacífico del grupo, si veías uno, había que golpear. Y si no reaccionabas rápido, eras tú quien recibía el trancazo. Hasta los más tímidos se transformaban en guerreros azteca al ver a un bocho amarillo. ¿Pero por qué amarillo? Quizás porque era un color llamativo o porque era un color no tan común en los bochos, y eso lo hacía un poco especial. El punto es que un bocho amarillo tenía ese algo que lo convertía en el blanco perfecto del juego. Y hoy, como ya no hay tantos, el juego se ha ido adaptando. A veces ya no esperamos que sea bocho. Vemos cualquier auto amarillo y gritamos igual. ¡Carro amarillo! Y ¡pum! Golpetazo.
Aunque bueno, la verdad, eso es algo que por lo menos hago yo. Lo curioso es que este juego no solo es cosa de México. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen un juego casi idéntico llamado Slug Bug. Las reglas, hasta donde tengo entendido, son las mismas. Ves un bocho y gritas Slug Bug y le das un golpe a la persona de al lado. Incluso hasta en un episodio de Los Simpson aparece este juego. Bart y Lisa juegan en uno de los episodios y como siempre, Bart se pasa de lanza con Lisa. Incluso la página oficial de Volkswagen México hace referencia a este juego reconociéndolo como parte de la historia cultural del bochito. Y cómo no, si este auto no solo transportaba personas, también generaba historias. El bocho no solo se quedó en la calle o en la nostalgia familiar, también llegó al mundo del arte. Hace un tiempo asistí a una exposición del artista Damián Ortega en la Ciudad de México, donde presentaba una pieza llamada Cosmic Thing. Era un bocho desarmado por completo, con todas sus partes suspendidas en el aire. Parecía una explosión congelada en el tiempo. Ver cada pieza flotando perfectamente colocada era como ver el alma del bochito extendida ante mí. Fue una experiencia increíble y un recordatorio de que el bocho no es solo un auto, es un símbolo cultural. Y no podemos olvidar otro fenómeno moderno, los bochitos tuneados. Hoy en día hay personas que los restauran con un toque muy mexicano. Colores locos, pintura metálica, rines exagerados, sistemas de sonido, alerones y muchas locuras más. Algunos los convierten en verdaderos autos de exhibición. Otros lo decoran como personajes de película, como el mismísimo Herbie a toda marcha. Incluso hay exposiciones en todo México dedicadas al bocho, desde encuentros de coleccionistas hasta caravanas por las calles. ¿Y cómo se fabricaba el bocho? A nivel técnico, el bocho tenía un diseño muy particular. Su motor estaba en la parte trasera. Era enfriado por aire y no por agua, lo que lo hacía ideal para zonas cálidas y para resistir el paso del tiempo sin radiador. La carrocería era compacta, lo que le daba agilidad en las calles estrechas. La herramienta de producción principal fue la prensa metálica de Volkswagen, con moldes específicos para las distintas partes del chasis. La simplicidad mecánica era una de sus mayores ventajas. Con una caja de herramientas básica, muchas personas podían repararlo en casa. Y también, al tener una planta en México, el encontrar refacciones era bastante sencillo. Me puse a investigar un poco y descubrí que varios países de Latinoamérica tenían su propia versión del juego. Aunque las reglas y los nombres cambian un poco, en algunos solo se cuentan los colores raros, en otros hay que decir una frase específica para que el golpe cuente. Lo que es universal al parecer es el tema del pequeño golpe. Las reglas que uso yo para el juego son las siguientes. Si dices bocho amarillo, puedes golpear. Si lo ves, pero no lo dices, no puedes golpear. Si repites golpe con el mismo bocho, ya no cuenta. Aunque realmente esta regla no la respetaban mucho. Si alguien ve uno, pero se equivoca de color, se lo regresan el golpe. Y para cerrar este episodio, el bochito no fue solo un coche. Fue un símbolo de accesibilidad, de movilidad popular, de familia, de arte, de juego y de nostalgia. Y aunque ya no se fabrica, vive en la memoria colectiva de todos los mexicanos. Así que ahora te pregunto, ¿tú también jugabas el bocho amarillo?
¿Sigue habiendo bochos en tu ciudad? ¿Hay algún juego parecido en tu país? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si consideras suscribirte, darle like, dejar un comentario o compartir el video, lo apreciaría bastante. Que tengas un excelente día. Gracias por escuchar Real Spanish Podcast with Héctor. Nos vemos en el próximo episodio.